En 1453, el sultán Fatih Mehmed, al capturar Estambul, estaba expandiendo las fronteras y horizontes del imperio que había transformado. El sultán, que poseía una visión sin precedentes en cualquier gobernante turco a lo largo de la historia, siempre pensó en grande y actuó en consecuencia. Considerándose heredero del Imperio Romano, Mehmed II, también conocido como Segundo Mehmed, planeaba adentrarse en la bota italiana para tomar Roma, que él creía que le pertenecía legítimamente, y envolver al mundo occidental. Para entender la expedición al sur de Italia, es necesario examinar las políticas y actitudes de los reyes de Aragón y Nápoles. Así que retrocedamos un poco. Reino de Nápoles y Albania. Alfonso, hijo del rey Fernando de Aragón, se convirtió en rey de Aragón en 1416 después de estar en Sicilia durante la vida de su padre. En 1442, debido al complejo sistema de herencia europeo, se convirtió en rey de Nápoles como Alfonso I. El rey tenía como objetivo evolucionar hacia una estructura poderosa abarcando los Balcanes y el Mediterráneo. Con este propósito, adoptó una postura opuesta a Venecia, que tenía intereses y colonias significativas en el Mediterráneo. Para tener influencia en el Mediterráneo, era esencial superar a Venecia. Una de las amenazas previstas por el rey Alfonso fue el Imperio Otomano. Aunque el rey Alfonso no adoptó una actitud hostil hacia el Imperio Otomano, que se expandió a Albania y Morea, no le agradó que los turcos ingresaran en su esfera de influencia. Ante esta situación, sintió la necesidad inmediata de tomar medidas. Para contrarrestar a los otomanos, utilizar Albania era una de las mejores medidas a tomar. La persona mencionada como el hijo de Yuvan por los otomanos, Iskander Bey, era el hijo más joven de la familia Castrioti, una de las dinastías albanesas sometidas por Murad II. Enviado a la corte otomana como señal de lealtad, el joven se convirtió al Islam y luchó en el ejército otomano. Ascendiendo al rango de Sanjak Bey con sus logros, Iskander Bey traicionó a los otomanos durante las batallas de Ni mencionadas en los vídeos de la batalla de Varne. Presentándose como el señor de Akkahisar, ingresó al castillo y masacró a todos los guardias. Declarando su rechazo al Islam, Iskander afirmó que lucharía para vengar a su familia. Como símbolo de la rebelión, eligió una bandera roja con un águila bicéfala. En 1444, Iskander Bey logró reunir a todos los príncipes de Albania, formando la Liga de Lez. Gracias a esta solidaridad entre los albaneses, Iskander Bey aumentaría su dominio en la región y crearía un ejército relativamente grande para construir fortalezas. Usando tácticas de guerrilla contra los otomanos, Iskander Bey convirtió la región montañosa en una ventaja para él. Aunque el segundo Murat envió fuerzas contra el rebelde una tras otra, no pudo derrotarlo. El éxito de Iskander Bey llamó la atención de los europeos. En el periodo siguiente, el Papa incluso lo declararía comandante de la Santa Sede. El rey Alfonso, que mostró gran resistencia contra los otomanos, especialmente Iskander Bey y los albaneses, decidió apoyarlos financieramente y moralmente. La confianza entre ellos había crecido tanto que en 1448, Iskander Bey envió a sus soldados al reino de Nápoles para sofocar una rebelión. No solo Nápoles, sino también Venecia quería involucrarse en esta región. Albania se dividió en dos partes, una para Nápoles y otra para Venecia en términos de población. Ambos estados consideraban esta región como un amortiguador para ellos. En 1453, con la caída de Constantinopla ante Mehmed II, la atención se volvió repentinamente hacia el este. La otra mitad de Roma, Constantinopla, había caído, y el Imperio Romano de Oriente quedó sepultado en la historia. Italia y algunas partes de Europa ya habían comenzado a sonar las campanas de la Iglesia,
y la palabra «los turcos vienen» se había propagado aterrorizada de boca en boca. En 1455, comenzó la competencia con Iskander Bey para Mehmed II. Dado que la unidad contra los otomanos por parte de Venecia y Nápoles complicaría las cosas, Mehmed realizó movimientos diplomáticos. Tanto Venecia como Nápoles querían tocar sus cuernos en la región. Para evitar que estos dos se unieran, cuando Mehmed priorizó los intereses comerciales y económicos de los venecianos y les otorgó libertad en las costas de Albania, se impidió el acercamiento entre los dos países. Sin embargo, la lucha con Iskander Bey aún no llegaba a su fin. Casi todos los años, el Imperio Otomano enviaba tropas a Albania, pero Iskander Bey no podía ser derrotado. Iskander Bey era un formidable enemigo para Mehmed, y eliminarlo era muy difícil. El envío de tropas a la región no disminuía el poder de la maquinaria de guerra otomana, que conquistaba todo el reino como un pulpo con 8 brazos. Sin embargo, lo mismo no era cierto para Iskander Bey y la Liga de Lez. Su poder disminuía día a día. En 1458, Fernando, el hijo de Alfonso, ascendió al trono. Jurando lealtad a Fernando, Iskander Bey aceptó convertirse en su vasallo y hizo todo lo posible para asegurar su permanencia en el trono. Después de todo, Nápoles fue el mayor partidario de Iskander Bey. La actitud de Venecia hacia Iskander Bey cambió durante las guerras otomano-venetianas de 1463 a 1479. Contra los otomanos, Venecia apoyó incondicionalmente a los albaneses. En 1468, el adversario que molestaba a Mehmed II, Iskander Bey, había fallecido. Se rumorea que al enterarse de la noticia de su muerte, Mehmed exclamó: «¡Ay del cristianismo! Han perdido sus espadas y escudos». Claramente, Iskander Bey fue un adversario significativo para los otomanos. Después de la muerte de Iskander Bey y hacia el final de la guerra con Venecia, los turcos entraron en Albania con una fuerza formidable. Los turcos se habían vuelto tan poderosos que eran imparables, poseían uno de los ejércitos terrestres más potentes de la época. En 1478, Akkaisar presenció su cuarto asedio y ya no pudo resistir a los otomanos. Todos los príncipes y fortalezas albaneses cayeron uno tras otro ante el ejército turco. Con la captura de Shkodra por Mehmed en 1479, la conquista de Albania estaba completa. El obstáculo entre Roma y los turcos finalmente fue eliminado, y la mirada belicosa de Mehmed se volcó hacia Roma. Italia meridional. Mehmed sabía que los estados de Italia llevaban mucho tiempo lidiando con luchas internas. Al mismo tiempo, la incapacidad de los estados italianos y Rodas para frenar a los otomanos en las costas del Adriático y el Egeo llevó la situación a una dimensión diferente. Los otomanos estaban ahora listos para cruzar al otro lado de la costa. En este sentido, el gobierno otomano tenía como objetivo acercarse al sur de Italia adquiriendo las islas de Centa, Kefalonia y Ayamabra en el mar griego. Estas islas estaban cerca de las costas de Epiro controladas por los turcos, y el señor de las islas, Leonardo, pagaba tributo a los otomanos cada año a través del Sanjak Bey de Yonnina. El príncipe Leonardo, después de la muerte de su esposa, que era hija del déspota serbio Lázaro, se casó con una de las parientes del rey Fernando. Este matrimonio fue, por supuesto, político. Los otomanos veían al príncipe como un obstáculo para su campaña en Italia. Leonardo debía ser eliminado. Afirmaron que no fueron consultados cuando los turcos otomanos se casaron. Los otomanos decidieron capturar estas islas como primer paso de la campaña del sur de Italia. Mientras tanto, Nápoles y Venecia habían caído en conflicto entre ellas. Los otomanos parecían haber encontrado un momento adecuado para sus planes.
Gedik Ahmed Pasha, asignado para esta tarea, capturó las islas de Ayamabra, Centa y Kefalonia con la armada. El Pasha fue luego designado como Sanjak Bey de Ablonya. Debido a que la campaña había comenzado, y Ablonya se usaría como cuartel general. Se hicieron preparativos, los soldados se armaron con rifles y espadas, y la armada se dirigió hacia Roma. Esta campaña militar, la primera de los otomanos hacia Italia, tenía como objetivo principal la región de Apulia, referida como Pulia en fuentes turcas. Además, debido a su ubicación en la costa suroeste del Adriático, se considera una cabeza de puente. Según el plan, una flota bajo el mando de Gedik Pasha, estimada en consistir en 80 a 120 barcos, fue vista en las costas de Pulia en julio de 1480, y el 25 de julio, ancló en el puerto de Otranto. Los soldados desembarcaron frente al castillo de Otranto, y comenzó el asedio. Lo que temían los estados italianos había sucedido, los turcos habían venido para aniquilar el cristianismo, destruir la dominación de Jesús y obligar al Papa a besar las botas turcas. Buscaron inmediatamente ayuda de sus aliados. Mientras Gedik Ahmed Pasha sitiaba Otranto, los otomanos estaban involucrados en otra campaña importante, el asedio de Rodas. Fatih había iniciado ambos proyectos simultáneamente, con un enfoque principal en Rodas. Fatih lo deseaba enormemente, y Messi Pasha luchó vigorosamente en el asedio históricamente significativo. Sin embargo, dejando el asedio de Rodas, que podría ser un tema de documental separado, volvamos a Otranto. El rey Fernando de Nápoles envió a su hijo, el duque de Calabria, con un ejército de 20,000 hombres para levantar el asedio de Gedik Pasha en Otranto. El duque Alfonso no pudo resistir a las fuerzas otomanas porque los turcos combatieron con tecnología superior y habilidades superiores. El asedio no parecía durar mucho más. Incapaz de resistir el arte de la artillería otomana y los asaltos, la fortaleza cayó el 11 de agosto. Después, el Pasha tomó el control de las fortalezas circundantes y destacó tropas, provisiones y equipos allí. Se llevaron a cabo incursiones en Lecce y Brindisi, y se recopiló inteligencia sobre la región. Ahmed Pasha, quien tenía como objetivo utilizar esta región como base para futuras conquistas en Italia, estaba ansioso por reabastecer sus fuerzas. Sin embargo, con la muerte de Fatih en mayo de 1481, Ahmed Pasha tuvo que regresar a Estambul. Cuando el Pasha se fue, dejó a un comandante llamado Hayrettin Pasha con 8,000 soldados como delegado en el castillo. También se había colocado en el castillo suministros y equipos militares equivalentes a 1 año y medio. Después de que los asuntos internos se resolvieran, planeaba reanudar la campaña donde la dejó. Al menos, eso es lo que pensaba el Pasha. Con el tumulto en Estambul tras la muerte de Fatih, estalló una guerra civil entre Bayezid II y su hermano Sem. La lucha por el poder entre los dos hermanos comenzó a afectar negativamente la política exterior otomana. Aprovechándose del conflicto interno en el Imperio Otomano, el rey de Nápoles logró incitar a los albaneses una vez más y mantener a Suleiman Pasha más allá de los mares. Los turcos en el sur de Italia esperaban con vacilación. Fernando, buscando ayuda de su yerno, el rey Matías Corvino de Hungría, envió su caballería de élite en ayuda. Dado que no se pudo enviar ayuda a las fuerzas turcas en Otranto, el duque de Calabria llegó con una flota de 40 barcos desde Nápoles y Aragón y recuperó los territorios tomados por los otomanos. Posteriormente, Otranto, que había estado bajo control turco durante 13 meses, cayó el 10 de septiembre de 1481. Al igual que en otras fortalezas, todos los guardianes fueron ejecutados. El rey Fernando, temiendo la ira de Bayezid II, golpeó de inmediato la puerta otomana en busca de un acuerdo de paz.
El sultán, ocupándose del caso de Sem Sultán y favoreciendo una política pacífica, aceptó la propuesta de paz bajo la condición de devolver prisioneros y material de guerra. La campaña de Otranto se convirtió en un evento desastroso que casi alarmó a todo el mundo cristiano. Se desató un gran pánico en Italia, lo que llevó a la creación de epopeyas e historias épicas sobre este tema. En consecuencia, el proyecto de Fatih para la conquista del norte de Italia, junto con el sur de Italia, quedó sin realizarse después de su muerte. En resumen, con la muerte de Fatih, también perecieron sus sueños.